Muy buenos días, yo soy el profe Silvio Piñango, esto es Gradúate.cl y hoy estaremos conversando acerca de la solubilidad en las soluciones y de los factores que la afectan. En primer lugar, las soluciones nos rodean en todos lados y en todo momento. Por ejemplo, la crema dental que utilizamos en la mañana es una solución. El café que tomamos con nuestro desayuno también es una solución. Y si en el transcurso del día nos tomamos un refresco, estamos consumiendo también una solución. Por eso es que es necesario que conozcamos un poco acerca de la naturaleza de las mismas. Las unidades de concentración con las cuales nosotros trabajamos en química eh, varían según las unidades o las cantidades físicas que utilicemos para calcularlas. Una de ellas es la solubilidad. La solubilidad, por definición, es la cantidad de soluto que puede disolver una cantidad específica de solvente a una determinada temperatura. Una disolución es el proceso de separar los componentes de unas determinadas sustancias del soluto por medio de la acción de las moléculas del disolvente. En la imagen se ve cómo los componentes del soluto, que es la sustancia sólida en colores verde y blanco, están siendo separadas lentamente por las moléculas del solvente que se presentan en color rojo y blanco. Estas moléculas eh, representan moléculas de agua, el disolvente universal. El proceso mediante el cual las partículas de el soluto cargadas positiva o negativamente se denomina solvatación. Este proceso ocurre no solamente en partículas sino también en lo que se conoce como los iones de una molécula. Los iones son la separación de los componentes eh, presentando cada uno de ellos una diferencia electrónica, confiere una diferencia en la carga eléctrica. El proceso de solvatación se produce cuando las moléculas del solvente, en función de su de carga, rodean al ion, sea positivo o negativo. En la imagen se muestra cómo la sal cloruro de sodio, que en su estado sólido es un cristal con enlaces muy fuertes, enlaces de tipo iónico, al disolverse en agua, estos iones se separan y son rodeados por moléculas de agua de su polaridad. Es, es de conocer que la molécula de agua, por las diferencias que tienen en relación a la atracción de los electrones hacia los átomos, pueden presentar diferencias de cargas entre un polo y el otro, entre un lado y otro de la molécula. En este caso, los átomos de oxígeno van a presentar una mayor densidad de carga negativa, mientras los átomos de hidrógeno son más pequeños, van a tener una densidad de carga negativa inferior. De este modo, van a presentar las moléculas de agua una bipolaridad. En el caso que se presenta, las moléculas de sodio que tienen carga eléctrica positiva, eficiencia de electrones, son rodeadas por la negativa de la molécula de agua, como se aprecia, mientras los iones cloro que tienen carga negativa son rodeados en función de la carga negativa o de la ionización negativa de la molécula de agua.
El proceso de solvatación se inicia en el mismo momento en que el soluto toma contacto con el solvente y ocurre de forma superficial. Va ocurriendo desde la parte más externa del cristal o de la sustancia que se disuelve y va fraccionando las diferentes partes de esa sustancia eh, poco a poco en algunos casos, pero en otros se produce de una manera más acelerada. A este proceso en el cual se van separando las moléculas del soluto se le llama difusión. En el proceso de solvatación, las moléculas del solvente van separando de una forma progresiva cada uno de los componentes iónicos de la sal que se está disolviendo. El proceso de solvatación y por tanto la solubilidad de la sustancia va a depender de características específicas de la materia, pero también dependerá de las condiciones en que se produzca el proceso de disolución. Esto quiere decir que factores externos modifican de una forma positiva o negativa, acelerándola o frenando el proceso de disolución. El primer caso es el de la naturaleza del solvente. El solvente puede ser polar, y no solo del solvente, también puede ser tanto del soluto como del solvente. Un solvente puede ser polar o puede ser no polar. Es polar cuando, como lo dijimos anteriormente, en función de la atracción de los electrones hacia el núcleo del átomo, la carga superficial de esas moléculas tiende a ser positiva o negativa. Entre los solventes polares, el mejor conocido y conocido como solvente universal es el agua. El agua tiene la propiedad de disolver muchísimas sustancias, pero también hay otras sustancias orgánicas que pueden funcionar como solventes tanto de compuestos orgánicos como de compuestos inorgánicos. Se trata principalmente de moléculas que presentan átomos de oxígeno como los alcoholes, en los cuales al presentar un átomo de oxígeno se presenta un núcleo o una sección que tiene carga eléctrica negativa en contraposición al resto de la molécula. Estas moléculas tienen que ser de tamaño reducido para que se produzca este fenómeno. El agua tiene la particularidad de que puede disolver tanto sustancias inorgánicas como sustancias orgánicas en algunos casos. Entre los solventes polares podemos encontrar compuestos de cadena cerrada o compuestos de cadena lineal que su propiedad es que pueden disolver a los compuestos orgánicos. Entre otros tenemos el benceno. También los éteres funcionan como disolventes. Es muy conocida la actividad solvente del tetracloruro de carbono. ¿Qué factores afectan la solubilidad? Como dijimos anteriormente, la naturaleza del soluto y del disolvente es muy importante en el fenómeno de disolución. Se sabe que si el soluto es polar, el solvente tiene que ser polar para que lo disuelva. Si el soluto es no polar, el solvente debe ser no polar para ser disuelto con mayor facilidad. Como se dijo anteriormente, hay sustancias que pueden ser disueltas tanto por solventes polares como por solventes no polares, pero en este caso son la minoría. Entre los factores externos está la temperatura. Experimentos han demostrado que la disolución de algunas sustancias aumenta con el aumento de la temperatura,
Pero para otras sustancias ocurre lo contrario. A medida que se aumenta la temperatura, la posibilidad o la capacidad de disolverse disminuye. Esto ocurre porque hay disoluciones que son exotérmicas, mientras que otras disoluciones se producen de forma endotérmica. ¿Qué quiere decir esto? Que al disolverse, una sustancia puede absorber calor para producirse o debe absorber calor para producirse. En este caso se trata de una disolución endotérmica. Es el caso, por ejemplo, cuando se añade sal al agua. En estos casos, la temperatura disminuye. ¿Por qué? Porque en la disolución, en el proceso de disolución, se está absorbiendo calor del ambiente. Caso contrario ocurre cuando disolvemos, por ejemplo, los detergentes. Si nosotros añadimos agua a una porción de detergente y lo tenemos en la mano, sentiremos que se aumenta la temperatura de esa sustancia que se está mezclando. En este caso, al producirse la mezcla del soluto con el solvente, en lugar de absorber calor, el proceso libera calor. Se trata entonces de un proceso exotérmico. Otro factor que afecta la solubilidad de algunas sustancias es la presión. En este caso, la presión afecta más que todo cuando se trata de disoluciones de un gas en un líquido, mientras que si el soluto es un sólido o un líquido, entonces el efecto de la presión en la disolución es muy bajo, tan bajo que no se aprecia. Es el caso, por ejemplo, de las bebidas carbonatadas, en las cuales la concentración del gas en el líquido aumenta a medida que se aumenta la presión. La influencia de la polaridad en la disolución o en la solubilidad de las soluciones. Si el soluto que se está disolviendo es polar y el solvente también es polar, se aprecia que el proceso de disolución por diferencia de cargas es más rápido y es más factible. Se produce entonces la disolución del soluto por el proceso de solvatación. Si el soluto es no polar y el solvente es no polar, entonces el proceso que se lleva a cabo es la introducción de las moléculas de solvente entre las moléculas del soluto por el simple hecho de que las fuerzas intermoleculares que existen entre las moléculas del soluto son menores y no se requiere una cantidad de energía demasiado alta para que se produzca. En este caso, se produce la disolución por la inserción de las moléculas del solvente. En el caso de que el soluto sea polar y el solvente no polar, en la generalidad o en la casi generalidad de los casos, no se produce disolución. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de interacción entre el soluto, las moléculas del soluto y las moléculas del solvente. Igual cosa ocurre cuando el soluto es no polar y el solvente es de tipo polar. ¿Cómo actúa la temperatura sobre la solubilidad? En este caso, la variación de la solubilidad con la temperatura se relaciona, como lo dijimos anteriormente, con la capacidad que tiene la mezcla de absorber calor o de generar calor en el proceso de disolución. En una reacción de tipo endotérmico, si nosotros empezamos a elaborar la disolución, empezamos a disolver el soluto, llegaremos a un momento en que el solvente alcanza su límite. A este punto límite en el cual
se ha alcanzado la máxima cantidad posible de disolución del soluto dentro del solvente, se le denomina el punto de solubilidad. Si nosotros seguimos añadiendo soluto, va a ocurrir que ese soluto no se va a disolver, va a permanecer en su forma cristalina y se va a depositar en el fondo del envase con la solución. Sin embargo, en el caso de las soluciones endotérmicas, si nosotros aplicamos calor, calentamos esa disolución y agitamos o simplemente al calentar la disolución, el soluto que estaba depositado en el fondo va a disolverse y en este caso dispondremos de una solución sobresaturada. Si la dejamos enfriar hasta la temperatura original, espontáneamente el soluto se mantiene en disolución. En este caso la solución se considera sobresaturada, pero es una solución inestable porque cualquier perturbación que nosotros apliquemos sobre esa disolución puede hacer que el exceso de soluto que tengamos en esa disolución precipite en forma de cristal hasta el fondo y volvería a ser una solución saturada. En la mayoría de los casos, el aumento de la temperatura facilita el proceso de disolución y por esta razón se produce un aumento de la solubilidad. Hay casos como el del cloruro de sodio en que el aumento de la solubilidad para incrementos grandes de temperatura es mínimo, mientras que otras sustancias reaccionan muy favorablemente al aumento en la temperatura. Su solubilidad aumenta sustancialmente. En tanto que hay otras sustancias que para aumentos de temperatura, más bien la solubilidad del soluto disminuye. Es el caso de las soluciones exotérmicas que generan calor al producirse. Al aumentar la temperatura, se incrementa la energía cinética de las partículas y de esta forma, las fuerzas intermoleculares que unen las distintas partículas del soluto van a disminuir y va a producir el fenómeno de separación. En una disolución a baja temperatura, una disolución en frío, las moléculas se mueven lentamente, mientras que cuando aumentamos la temperatura, las moléculas que forman la disolución del soluto con el solvente empiezan a moverse de una forma más acelerada, de tal forma que algunas de ellas inclusive pueden escapar de la disolución. Es el caso, por ejemplo, que ocurre cuando nosotros tomamos un refresco, una botella de refresco, y le colocamos un globo en la boca. Si nosotros aumentamos la temperatura del refresco, el dióxido de carbono que se encuentra disuelto bajo presión en el refresco va a escapar con una mayor facilidad y de esta forma la única vía que tiene para escapar es a través de la boca de la botella, en la cual si colocamos un globo podemos apreciar que el globo se va a inflar. Esto es porque la solubilidad del gas en ese líquido disminuye al aumentar la temperatura. Este fenómeno del efecto de la presión sobre la solubilidad se puede explicar fácilmente por medio de la ley de Henry. En la figura se aprecia que en el envase con una presión baja, que es el primer envase a la izquierda, la difusión de las moléculas del gas en el líquido alcanza un punto de equilibrio, es decir, alcanza un máximo de moléculas del gas disueltas en el líquido. Sin embargo,
Si aumentamos la presión en el cilindro, que es el cilindro que se muestra a la derecha, la presión del gas sobre la superficie del líquido hace que algunas de las moléculas del gas se incorporen al líquido y hasta alcanzar un nuevo equilibrio en el cual va a haber mayor cantidad de moléculas del gas en el líquido de las que había antes cuando había menor presión. Este fenómeno lo describió un químico inglés en los años 1645 por ahí, y lo describió como que la concentración de los átomos de un gas disuelto en un líquido es proporcional a la presión ejercida sobre el gas en contacto con dicho líquido. A esta relación matemática se le conoce como la ley de Henry. Una de las aplicaciones más extendidas es en la elaboración de bebidas, del champán, de la cerveza, de los refrescos inclusive. En el caso de que lo que se disuelve sea un soluto líquido o un soluto sólido, el efecto de la presión es inapreciable. ¿De qué factores depende la solubilidad de un soluto en un determinado solvente? Hablamos que la solubilidad de un soluto en una disolución va a depender entonces de la naturaleza del soluto, de si es un soluto polar o un soluto no polar, de la naturaleza del solvente, si este es polar o no polar, de la temperatura a la cual se realice la disolución, y volvemos también a las características del soluto, si este soluto es endotérmico o exotérmico en su proceso de disolución, y también en el caso de las disoluciones de un gas en un líquido, va a depender también de la presión a la que se lleve a cabo el proceso de disolución. Si la presión es alta, el soluto, la proporción de soluto que se va a disolver va a ser mucho mayor. En cuanto a las disoluciones, el punto de solubilidad es un punto importante porque además de definir el punto máximo en que se puede disolver el soluto, al ser una propiedad intensiva de la materia, permite en muchos casos describir la naturaleza de la misma. Es decir, nosotros podemos reconocer determinadas sustancias a partir de su solubilidad. En la gráfica se aprecia que en la disolución del soluto se alcanza el punto de solubilidad. Llega un momento en que al añadir más soluto se deja de disolverse ese soluto y se va depositando en el fondo. Si nosotros calentamos ese soluto, esa disolución, el soluto se disuelve, y si dejamos de calentar, llega un momento en que alcanza de nuevo la temperatura original y la solución que vamos a tener va a ser una solución sobresaturada. ¿Cómo se determina la solubilidad generalmente en la parte de cálculos o en la parte de práctica, se utilizan las tablas de solubilidad o las gráficas de solubilidad que han sido construidas por científicos a lo largo del tiempo para distintas sustancias. Estas gráficas están suficientemente comprobadas y nos permiten determinar en qué condiciones una sustancia se puede encontrar en estado de saturación si se encuentra por debajo de ese punto de saturación,
o si se encuentra por encima, siendo una solución sobresaturada. Por ejemplo, en la gráfica observamos que a una temperatura de 50 grados centígrados, el punto de solubilidad del cloruro de sodio es de 40 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Esa sería la cantidad máxima de soluto que acepta la disolución a esa temperatura. Si añadimos más soluto de esa cantidad, la solución pasaría a estar sobresaturada, o en el caso de que no modifiquemos la temperatura, ese exceso no se disolvería, sino que pasaría al fondo del recipiente. Si estamos por debajo de ese nivel, entonces la solución se consideraría una solución insaturada. ¿Qué consecuencias trae la solubilidad sobre el medio ambiente? Bien, se ha considerado que en algunos casos algunas industrias utilizan el agua de reservorios naturales, como lo son los lagos, ríos y en algunos casos del mar, para utilizarlas como factor de enfriamiento. Al devolver estas empresas las aguas usadas en el enfriamiento de determinados procesos, que pueden ser procesos de generación de electricidad o procesos nucleares o termoeléctricos, el agua que se devuelve a esos reservorios se devuelve con una temperatura elevada. Esta temperatura esta agua caliente eleva los niveles de temperatura de estos reservorios, de los lagos, de los ríos, haciendo que, por el fenómeno que conocimos anteriormente de la difusión de los gases en el líquido, al aumentar la temperatura disminuye la concentración de los gases en el líquido, y en este caso el oxígeno disuelto en el agua disminuye, afectando la vida que se encuentre en esos reservorios, porque los peces y las plantas que habitan esas zonas se ven afectados por la disminución del oxígeno disuelto en el agua. Esto ha producido en algunos casos mortandad de peces en los cuerpos de agua que son utilizados para enfriamiento, y ha generado una gran polémica a nivel internacional por esta causa. Otro efecto de la solubilidad de los gases en los líquidos, en el agua, ha ocurrido por el calentamiento global. Se ha determinado que en los océanos el nivel de oxígeno ha ido disminuyendo en función del aumento de la temperatura global del planeta. Esto, a la larga y también a mediano plazo, va a traer consecuencias que, si no cuidamos de esas consecuencias, puede producir resultados que sean nocivos para las distintas especies que habitamos el planeta. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Yo soy el profesor Silvio Piñango. Esto es Gradúate.cl y nos vemos en una próxima oportunidad.